Bueno, y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial vamos a utilizar lo que es una herramienta totalmente actualizada para poder recuperar nuestro dispositivo. Recomendación siempre es ver el video tutorial paso a paso hasta el final para que no te puedas perder ninguno de estos detalles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a darle el recorrido al dispositivo para que puedan ver que está totalmente bloqueado, que este dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a mostrarle que ya este dispositivo se nos olvidó lo que fue el bloqueo de pantalla y también por último se nos ha olvidado la cuenta de Gmail. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder recuperar nuestro dispositivo? Pues bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar una herramienta. Vamos a utilizar una herramienta para poder recuperar nuestro dispositivo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos lo que es a nuestro antivirus. Nos vamos a nuestro antivirus. Luego que ya lleguemos a nuestro antivirus, vamos a llegar donde dice protección contra virus y amenaza. Luego le vamos a dar aquí donde dice administrar la configuración y vamos a desactivar la primera opción. Luego que ya desactivemos la primera opción, lo que vamos a hacer ahora es descargar nuestra herramienta. ¿Dónde la vamos a descargar? Pues bueno, vamos a escribir como aparece aquí en pantalla, Davicel, así como aparece ahí, vamos a, a descargarla. Escribimos Davicel, luego seleccionamos la primera opción que dice apps, Davicel. Luego nos llevaría aquí lo que es a este apartado. Si no te aparece aquí esta opción, vas a poderla encontrar acá abajo. Estás aquí y vas a ver las otras entradas. Luego, ¿qué vas a hacer? Le vas a seleccionar apps Davicel. Luego vas a bajar aquí abajo, a bajar hacia abajo y aquí vamos a poder encontrar la herramienta que vamos a utilizar en este video tutorial. Vamos a descargarla. Luego que ya la descarguemos, vamos a ejecutar la siguiente herramienta. Vamos a ejecutarla, a ejecutar el programa. Bueno, ya que ejecutemos la herramienta correctamente, aquí está, ya la tenemos ejecutada. Por eso siempre es desactivar el antivirus, porque si usted no desactivan el antivirus, la herramienta la va a bloquear el antivirus. Ahora, dicho eso, vamos a irnos aquí lo que es aquí aquí tenemos lo que son los drivers, la instalamos los drivers, no solamente este proceso funciona para el A1, sino funciona A2, A3 y estos otros modelos. Aquí tenemos todos estos modelos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos nuestro modelo, eh, le damos clic, luego le vamos a dar aquí donde dice remover FRP, le vamos a dar clic aquí, listo, ya está ejecutada la herramienta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a apagar el dispositivo, vamos a apagarlo, lo apagamos por completo, listo, ya está apagado. Ahora lo que vamos a hacer es introducir el cable USB y presionar botón de volumen arriba. Presionamos volumen arriba, introducimos el cable USB. Nos prendió. Bueno, vamos, si se nos prendió el teléfono con volumen arriba, entonces vamos a presionar botón de volumen arriba y volumen abajo, los dos al mismo tiempo. Vamos a presionar esos dos botones. Introducimos y presionamos los dos. Ahora lo soltamos. Vamos a esperar que la PC lo reconozca y haga su proceso. Esperar unos segundos. Bueno, al final del video, ¿no? Vamos a explicarle de cómo corregir los errores, ya que este proceso, cuando hacemos este proceso, como pueden ver aquí ya finalizó, dice ha finalizado con éxito. Cuando hacemos este proceso, nuestro dispositivo nos queda con algunos errores y cómo corregimos estos errores. Pues bueno,
viendo el video tutorial paso a paso hasta el final. El dispositivo se nos quedó apagado, como pueden ver está totalmente apagado. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que otra vez nos muestre el logo de carga y así poderlo iniciar? Vamos a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Vamos a sostenerlo, lo sostenemos, no lo vamos a soltar, lo vamos a sostener hasta que la PC suene. Vamos a sostener esos dos botones, soltamos, sostenemos nuevamente, botón de encendido, botón de volumen abajo. Bueno, perdón, creo que es el de volumen arriba. Vamos a sostener botón de encendido, botón de volumen arriba. No te funciona el botón de volumen abajo, entonces lo cambias con el de volumen arriba y encendido. A ver, y ahí está, ahí sonó. A esperar que inicie, ya inició. Ya aquí en nuestro dispositivo acaban de encender. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a culminar lo que es la configuración. Aquí se nos fue directamente lo que fue a modo recovery. Si te sale así como te muestra en este video tutorial, lo que vas a hacer ahora es lo siguiente. Vas a presionar botón de encendido, botón de volumen arriba, suelta volumen arriba y luego el de encendido. Y le das ahora con botón de encendido para que nuestro dispositivo se reinicie. Ahora lo que vamos a hacer es esperar hasta que reinicie por completo para luego poderlo configurar. Pero como yo siempre les digo, ya cuando nosotros recuperemos nuestro dispositivo por completo, esto a veces nos quedan algunos errores. Cuando lo recuperamos, siempre nos quedan algunos errores. ¿Cómo corregimos esos errores? Pues bueno, viendo el video tutorial paso a paso hasta el final, que al final ya te estaremos explicando qué es lo que tienes que hacer. Ya aquí inició, vamos a darle siguiente. Le vamos a dar clic aquí. Vamos a darle. Bueno, le damos, vamos a devolvernos hacia atrás. Le vamos a devolver hacia atrás. Vamos a retirar la SIM card. Si tenemos alguna SIM card introducida, esto es para hacer el proceso más rápido. Le vamos a dar ahora aquí continuar, configurar sin conexión. Le damos configurar sin conexión. Le damos en aceptar. Le damos aquí en omitir. Le damos en omitir. Le damos en aceptar, le damos en aceptar, le damos en aceptar. Vamos a esperar que cargue. Esperamos que cargue. Ya cuando nos deja y nos lleva a este proceso es porque ya nuestro dispositivo está totalmente listo. ¿Y qué es lo que falta? Bueno, corregir esos errores que le estábamos explicando. Vamos a darle hacia arriba. Le vamos a dar clic aquí. Vamos a irnos a lo que es al sistema. Aquí en sistema le vamos a dar en restablecimiento y aquí le vamos a dar en borrar todo. Vamos a eliminar todo eso. Cuando ya nuestro dispositivo reinicie por completo y inicie, vamos a hacer lo mismo. Vamos a retirar la SIM card, le vamos a dar configurar sin conexión y ya tendríamos nuestro dispositivo totalmente listo.